damos gracias, Padre, en este momento. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Y queremos invitarte a que nos acompañes a adorar al Señor en este tiempo. Ahí donde tú estás en tu casa, donde quiera que estés. Acompáñanos a adorar al Señor. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan amado por ti. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. Y no hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Oh, oh, oh.
siempre estás con nosotros, que te adoramos, que te adoramos. Que nuestra adoración, Señor, suba donde tú estás. Eso es lo que queremos. Y que mi adoración suba donde tú habitas, al monte de Sión.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Muy buenas tardes a todos, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a estar compartiendo acerca, por supuesto, de la palabra del Señor, pero la pregunta que a lo mejor mucha gente tiene en su cabeza, en su corazón: ¿por qué debemos de pasar por este tipo de circunstancias? ¿Por qué debemos de pasar, en este caso, por una pandemia o por ciertas cosas en este mundo? Y la respuesta la tenemos en la palabra de Dios. Y me gustaría, antes de empezar, poder orar. Me gustaría que cerrara sus ojos, si está en la sala de su casa o está en algún lugar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a pedir la dirección del Señor. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí. Oh Señor, te pido que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y que, Señor, a través de tu palabra podamos entender y comprender, Señor, el objetivo, Señor, el fin de por qué debemos de pasar por todo este tipo de cosas. Te pedimos, oh Señor, que tú estés en medio de nuestras casas, en medio de lo que estamos viviendo, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Te pido por cada persona que nos rodea, oh Señor, que tú, Padre, los bendigas, los guardes, estés con ellos. Pero por sobre todas las cosas, que tu palabra alcance a muchos en este tiempo, Señor, de incertidumbre. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Durante la semana compartí en una de las sesiones de nuestros devocionales que lo que está sucediendo lo dice claramente en Mateo capítulo 24, y realmente para entender cómo va a ser el fin, realmente el esqueleto principal en la palabra del Señor es Mateo capítulo 24, cuando el Señor Jesús le enseña a sus discípulos cuáles van a ser las señales antes de su regreso. Y dice la Biblia en el verso 7 que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y te voy a decir una cosa: el día de hoy estaba yo en la mañana leyendo el periódico en mi iPad, y una plaga de langostas el día de hoy está en Arabia Saudita y va rumbo a Asia. Han destruido miles de hectáreas y han devastado muchísimas plantaciones, y esta plaga puede cubrir entre 100 y 150 kilómetros por día, y está sucediendo el día de hoy. La bolsa de valores de los Estados Unidos el 12 de febrero estaba en 29.551 puntos. Al cierre, el 20 de marzo, está a 19.173 puntos. La bolsa ha perdido 10.370 puntos, o sea, el 35% en un mes, en un poco más de un mes. Hace unos días hubo un temblor en una ciudad llamada Magna, en Utah, de 5.7 grados. En Indonesia, hace unas semanas, 6.2. En Tíbet, en China, 5.7. Y en California hubo un temblor de 5.2 grados. Esto ha pasado solamente en el mes de marzo. Como podemos ver, estamos pasando por todo este tipo de circunstancias. Pero dice el verso 8, todo esto será principio de dolores. ¿Por qué Dios permite este tipo de acontecimientos? Al menos el día de hoy quisiera brevemente explicar 3 razones por las cuales el Señor permite esto. Que no solamente lo viva la gente que no le conoce, sino también nosotros que le conocemos. Ahora, si tú vas a la palabra del Señor, hay en muchas partes del Antiguo Testamento hubieron plagas, ¿sí? Y las plagas básicamente no solamente eran para los enemigos de Dios, sino también, ¿sí?, en respuesta a la rebelión de su propio pueblo. Le voy a dar simplemente 2 ejemplos muy sencillos. En 1 Samuel capítulo 5, cuando los filisteos toman el arca del Señor, el arca de Dios, donde estaba su presencia, dice que fue llevada a varias ciudades de los filisteos. En una de ellas se llamó Gat. Y dice la palabra del Señor en el verso 8 y 9, ¿sí?, que los hombres de ese lugar, de esta ciudad llamada Gat, que era una ciudad filistea, ¿sí?, se llenaron de tumores. Hubo una plaga porque el pueblo enemigo de Dios tenía el arca de Dios. Dice la Biblia después en el verso 12, 1 Samuel 5:12, que la llevaron a otra ciudad y empezaron a morir la gente. Y los que no morían, dice, eran heridos de tumores.
y el clamor de la ciudad subió al cielo, ¿sí? Porque tenían el arca del Señor. Dice más adelante que el arca llegó nuevamente al pueblo de Dios. Pero también, si vamos al libro de Números, el capítulo 16, tenemos varias rebeliones. La primera fue, comenzando en el verso 1, un hombre llamado Coré, Datán y Abiram se levantaron en contra del liderazgo de Moisés, ¿sí? Y hubo un gran juicio. Pero dice la Biblia en el verso 41 de Números capítulo 16 que toda la congregación murmuró en contra de Moisés y en contra de Aarón. Y dice la palabra del Señor que Dios oyó la murmuración. Este era un juicio en contra de su pueblo y empezó a recorrer por todo el campamento de Israel una gran plaga. Y dice la Biblia que Moisés le dice a Aarón que tiene que salir corriendo con el incensario y que tenía que ponerse entre los vivos y los muertos. ¿Qué significa eso? Mientras la gente iba muriendo, ¿sí? Aarón a toda velocidad se puso en medio de los que estaban vivos y de los que estaban muertos. Y dice la palabra del Señor que ahí cesó la mortandad. Pero la Biblia dice en el verso 49 que murieron en esa ocasión 14,700 personas. Entonces Dios muchas veces usa este tipo de pestes, pandemias, etcétera, no solamente para juzgar a la gente que no le conoce, sino también para juzgar a su propio pueblo. Amén. Le voy a decir una cosa. Si usted va al libro de Apocalipsis, y la verdad de las cosas que en Apocalipsis vienen grandes juicios, en una parte de Apocalipsis se dice que el 25% de la población mundial va a perecer por causa de los juicios. Pero ¿cuál es el primer propósito por el cual Dios permite este tipo de circunstancias? Si vamos a Apocalipsis capítulo 9, dice el verso 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, o sea, a lo mejor usted dice, esto no son buenas noticias. No son buenas noticias, pero al mismo tiempo sí lo son. Porque dice la Biblia que plagas como las que estamos viviendo el día de hoy van a seguir sucediendo. Pero Dios permite, primeramente, quiero explicarlo, para que la gente pueda voltear a verlo a Él. Apocalipsis, vuelvo a repetir, capítulo 9, verso 20 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Verso 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Realmente la primera cosa que necesitamos entender es que muchas veces Dios permite este tipo de circunstancias para que la gente voltee a Dios y se arrepienta de lo que está haciendo, ¿sí? A lo mejor usted dice, a lo mejor es una forma muy drástica de que Dios llame la atención al mundo entero, pero le voy a decir una cosa, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Muchas veces es la única manera de que la gente pueda voltearse a Dios. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra? Que estos juicios están siendo permitidos y van a seguir siendo permitidos para que la gente voltee a Dios y deje de hacer lo que está haciendo, ¿sí? Una vez más en Apocalipsis 16 dice la Biblia, del verso 9 al verso 11, dice que los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria, ¿sí? La primera cosa que Dios quiere hacer es traer arrepentimiento, y no solamente a la gente que no le conoce, sino a la gente que también le conoce. Y le voy a decir una cosa, el día de hoy Dios está permitiendo eso, y esto siento la palabra limpieza, porque Dios quiere limpiar a su pueblo. Dios quiere limpiar también a este mundo, y Dios está diciendo a cada uno de nosotros, hey, nos hemos salido, ¿sí?, de sus caminos, nos hemos salido de su voluntad. A lo mejor para usted es un poco drástico, pero es la verdad. Si vamos a Isaías 26, y creo que este pasaje lo explica mejor. Dice la Biblia en Isaías 26 que Dios desea que nosotros aprendamos justicia. ¿Qué significa justicia? Tal vez la definición más sencilla es que justicia es poder hacer las cosas correctas, no conforme a mi opinión ni conforme a la opinión de los demás, sino hacer lo correcto delante de Dios. Y Dios utiliza dos cosas para enseñarnos justicia.
Isaías 26, versos 9 y 10, dice la Biblia, voy a empezar en el verso 10, dice: se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. ¿Qué significa eso? Muchas veces Dios da, ¿sí?, piedad o gracia, un tiempo de gracia, para que la gente que está haciendo las cosas equivocadamente, que está en pecado, que es gente malvada, ¿sí?, aprenda justicia. Pero desgraciadamente, muchas veces la gente rechaza la gracia de Dios, ¿sí? Y viene lo que dice el verso 9, dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Entonces, hay dos caminos para aprender justicia. Número uno, cuando Dios da de su gracia, cuando Dios da oportunidades, cuando una persona, un hombre o una mujer, ¿sí?, que están cometiendo las cosas equivocadas, que son malvados, que están fuera de la voluntad del Señor, Dios les da la gracia, el tiempo necesario para poder arrepentirse, para poder reaccionar, para poder cambiar su manera de pensar. Pero muchas veces cuando, como dice el verso 10, el malvado, ¿sí?, desprecia, ¿sí?, la piedad o desprecia la gracia, dice la palabra del Señor que entonces tiene que venir, ¿sí?, los juicios para que tú y yo podamos aprender justicia, ¿sí? Tú y yo podríamos pensar, ¿cómo en medio de estas circunstancias podemos aprender justicia? Te voy a decir una cosa: el único que puede detener esta plaga, ¿sí?, no es el gobierno, no son los doctores, no son los grandes avances científicos. El único que puede detener es Dios. Así como lo hizo Aarón en el ejemplo que les di anteriormente, dice la Biblia que nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Un rey tiene un cetro, pero un sacerdote usualmente tiene un incienso, un incensario para poder quemar incienso, que significa las oraciones, pero que también significa una adoración a Dios. Tú y yo, por medio de la intercesión, por medio de la oración, podemos pedir al Señor que el Señor detenga estos juicios, ¿sí? Y que entonces no solamente las personas que no conocen del Señor, pero también las personas que conocen del Señor puedan empezar a buscarle nuevamente y puedan aprender justicia, ¿sí? A lo mejor tú puedes decir, esto es algo sumamente difícil de entender. Te voy a decir una cosa: no es la primera vez que sucede en medio de la humanidad. Ha habido plagas, cientos de plagas durante la historia, ¿sí?, del mundo, ¿sí? Por ejemplo, la mayor peste que murieron a cerca de 200 millones de personas fue la peste bubónica o la peste negra, que sucedió entre 1347 y 1351. ¿Sí? Después vino la viruela en el continente americano, cuando vinieron los españoles a conquistar, y se cree que aproximadamente el 90% de los nativos americanos, los que vivían en este continente, ¿sí?, murieron alrededor de 1500, en el año de 1520 murieron alrededor de 90% de estos nativos. Hubo una gripe que se llamó la gripe española, que fue después de la Primera Guerra Mundial, entre 1918 y 1919, y alrededor de 50 millones de personas murieron, ¿sí? Las personas que murieron en la Primera Guerra Mundial se cree que fue entre 10 y 30 millones, pero esta plaga, que fue la gripe española, costó más vidas que la Primera Guerra Mundial, ¿sí? A través de la historia, Dios ha permitido, no solamente para que nosotros podamos aprender justicia, sino también para que la gente tenga una oportunidad de arrepentimiento. Y creo que la tercera es lo que he comentado ya: limpieza. Dios está limpiando, ¿sí? Y Dios está preparando a las naciones, ¿sí? Y Dios, yo creo con todo mi corazón que Dios está advirtiendo de lo que viene y que es necesario que volvamos al Señor. Amén. ¿Qué es lo que tú y yo podemos hacer como cristianos? Ya lo mencioné. Pues nosotros podemos interceder y hacer aún como Aarón, ¿sí?, que estuvo entre los vivos y los muertos, y pedirle al Señor que el Señor detenga esta plaga. Lo decía en uno de los devocionales: hoy la iglesia está orando más que nunca, ¿sí? Dios desea despertar a la iglesia, ¿sí?, para que volvamos a las cosas que son fundamentales: la oración, la lectura de la palabra,
que podamos interceder por otras personas. Y yo creo con todo mi corazón que si la iglesia se levanta como debe levantarse y puede interceder por las naciones, porque esto es un problema mundial, Dios puede hacer la diferencia. Número 2, ¿qué es lo que nosotros, tú y yo podemos hacer? Esta es una oportunidad para explicarle a la gente que Dios es nuestro amparo y Dios es nuestra fortaleza. Un salmo que ha estado en los últimos días en mi corazón es el Salmo 46. Salmo 46, dice la palabra del Señor, comenzando en el verso 1, Dios es nuestro amparo, número 1, nuestra fortaleza, número 2, y número 3, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Realmente, por ejemplo, la primera palabra amparo significa es un refugio en contra de la tormenta. Tú y yo en este tiempo tenemos que refugiarnos en el Señor. Y también tenemos que decirle a otra gente que aprenda a refugiarse en el Señor. Si Dios está con nosotros, como dice su palabra, ¿quién contra nosotros? Número 2, ¿sí? También dice que Dios es nuestra fortaleza. Él es la fuente de la fuerza. Cuando la fuerza humana se acaba, entonces la fuerza de Dios puede venir sobre nuestras vidas. Y número 3, Él es nuestro pronto auxilio. Él está cerca de nosotros. Él quiere asistirnos, Él quiere socorrernos, Él está cerca de nosotros, ¿sí? En medio de todas estas adversidades, de estas tribulaciones, de estas pestes, Dios está con nosotros. Aún dice el Salmo 46 en el verso 6 y en el verso 7 dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos, ¿sí? Dio Él su voz y se derritió la tierra. Verso 7, pero Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Quién pensaría, ¿sí?, que la mayoría, ¿sí?, de los deportes a nivel mundial se han cancelado? El día de ayer oía una cifra que alrededor de 80,000 partidos de diferentes deportes se han cancelado en todo el mundo. No solamente se ha cancelado los partidos de diferentes deportes, ¿sí?, sino las bolsas, ¿sí?, la economía se ha venido para abajo, ¿sí? También ha habido una serie de interrupciones en la vida cotidiana. ¿Quién hubiera podido pensar, ¿sí?, a principios de este año que esto sucedería con un pequeño virus? Pero Dios está poniendo y está permitiendo esto con un plan y con un propósito. Y vuelvo a repetir, como nosotros como cristianos debemos de venir delante del Señor. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el Señor de los ejércitos, como dice el verso 7, está con nosotros. Quiero animarle, mi hermano, mi hermana, a que usted busque al Señor. Quiero animarle, y lo que he estado tratando de hacer a través de los devocionales, a que usted, si no tiene una vida espiritual constante, la comience a tener. Le voy a decir una cosa. Dice la Biblia en Mateo 24 que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y Dios nos está enseñando también a través de estas circunstancias perseverancia. Nuestro corazón no puede desmayar. Nuestra mente no puede estar oyendo solamente el miedo que ha invadido a innumerables países. Nosotros tenemos que empezar a poner, si no lo hemos hecho últimamente, empezar a poner nuestra mirada, nuestros oídos, estar atentos a lo que Dios desea hacer. Y quiero animarle, vuelvo a repetir, a que si usted ha dejado su relación con el Señor, que usted en este tiempo la vuelva a tomar. Usted puede convertir estas próximas semanas, no quiero decir que esta es una mala noticia, pero no creo que la próxima semana todo esto vaya a acabar. Esto va a durar un sinnúmero de semanas, pero que usted aproveche el tiempo adecuadamente y que usted venga delante del Señor. A partir de mañana, al menos aquí en el estado de Nueva York, prácticamente, sí, está prohibido salir a la calle a menos que sea algo indispensable. Realmente algo indispensable es gasolina, víveres, ir por comida, tal vez visitar a alguna persona que tenga alguna emergencia, etcétera, etcétera. Pero dice una cosa, haga lo mejor de este tiempo y aproveche este tiempo para volver nuevamente al Señor. Y aquella persona que tiene una buena relación con el Señor, yo quiero invitarle,
¿sí? A poderse comunicar con otras personas. A lo mejor hay veces que no tenemos tiempo de hablarnos. Yo sé, no podemos salir a la calle, no podemos tener ese contacto, ¿sí? Tiene que haber esa distancia social que tanto se habla el día de hoy, ¿sí? Pero podemos hablar por medio del teléfono, hablar por medio de una videoconferencia a otras personas, no inclusive dentro de este país, sino fuera de este país, y podemos, ¿sí? Poder saludar a esa persona e inclusive en medio de la conversación poder hablarles acerca del Señor. No desperdiciemos este tiempo que tenemos. Le voy a decir, y con esto quiero terminar, ¿cuándo vendrá el fin? Mucha gente se pregunta, ¿cuándo vendrá el fin? La realidad de las cosas es que depende de su iglesia. Y dice la Biblia en Mateo 24 que solamente puede venir al fin hasta que a través de todo el mundo sea predicado el Evangelio. El verso 14 es muy claro: y será predicado este Evangelio, ¿sí? El Evangelio que tenemos en la palabra del Señor, el Evangelio del reino, en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿sí? Apenas es esto principio de dolores, pero nuestra responsabilidad es predicar a otras personas. Lo he dicho anteriormente en algunos mensajes. Hoy en día, por menos de $1,000, tú puedes viajar literalmente al otro lado del mundo, en menos de un día. Por ejemplo, el vuelo más largo que existe es Singapur-Newark, que se hace en 18 horas y media, ¿sí? Y prácticamente si tú viajas de Newark a la ciudad de Singapur, que es una ciudad muy hermosa, estás allá en 18 horas, lo que en la antigüedad podría pasar semanas y meses para poder llegar. El mundo lo tenemos en nuestras manos. Los medios de comunicación, el internet, las redes sociales, ¿sí? Las videoconferencias, tantas cosas. Podemos comunicarnos en un abrir y un cerrar de ojos, ¿sí? Y te voy a decir una cosa: podemos utilizar todas estas herramientas para poder seguir predicando la palabra del Señor. Y quiero terminar. Si tú nos estás oyendo el día de hoy y no te has reconciliado con el Señor, a lo mejor te has alejado de Dios, o a lo mejor nunca has aceptado al Señor Jesús, yo te voy a decir una cosa: lo que nosotros predicamos no es una religión, sino una relación personal con el Dios vivo y real. Él es el único que vino a esta tierra, el Señor Jesús, habitó en medio de nosotros, pero también dice la Biblia que murió, y no murió porque Él lo mereciera, sino murió por cada uno de nosotros. Pero dice la Biblia que al tercer día resucitó y Él está vivo. Y Él es el único Dios que puede vivir dentro de nosotros. Cuando nosotros creemos, que es una condición de nuestro corazón, cuando creemos en Jesús, nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón y nosotros empezamos a partir de ese momento a tener una vida diferente, porque hemos creído en el Dios vivo y en el Dios real. ¿Cómo sucede eso? Simplemente, ¿sí?, haciendo una oración. Y la clave de esa oración no es repetirla solamente por repetirla, es creer en tu corazón. Y yo quiero, si tú estás ahí en tu casa, sí, o a lo mejor estás en tu teléfono, estás en algún lugar, si puedes cerrar tus ojos y tú quieres abrir tu corazón al Señor, quiero que repitas estas palabras, pero simplemente la clave, y vuelvo a repetir, es creer en el Señor Jesús. Y puedes decirle de esta manera: Señor Jesús, el día de hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor Jesús, que limpies mi vida, y a partir de este momento, de este día domingo, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Yo sé que tú estás vivo y que a partir de este momento vives dentro de mí. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si tú has hecho esa oración creyendo en tu corazón, la Biblia dice que entonces tú eres salvo. Empieza esa relación con el Señor. ¿A qué te animo? A que puedas empezar a orar. Y orar es una conversación con Dios, ¿sí? Así como tú hablas, platicas con otras personas, tú lo puedes hacer con Dios. Y número 2, puedes empezar a leer su palabra, ¿sí? La Biblia,
¿sí? Está en aplicaciones, la Biblia está en el internet, ¿sí? Puedes ir a cualquiera de ellas, usualmente son gratis, y puedes comenzar con el Evangelio de Juan, en el cual dice su palabra claramente que fue escrito para que pudiésemos creer en él. Es el Evangelio más sencillo, es el libro más sencillo de la palabra del Señor, y usualmente es el que primero comenzamos a leer cuando conocemos de Jesús. Si tú eres un cristiano que estás caminando con el Señor, yo te animo a que uses los medios para poder predicarle a otras personas. Y número 2, yo también te animo a que tú intercedas por las naciones de la tierra, a que intercedas por los presidentes, a que nuestra oración suba delante del trono del Señor y que el Señor tenga misericordia nuevamente de esta tierra y que esta plaga, sí, pueda ser detenida y que la gente pueda aprender justicia, la justicia que solamente viene de Dios. Muchísimas gracias y Dios te bendiga.